En algún lugar del oscuro abismo de la constelación de Pegaso, a 280 millones de años luz de la diminuta esfera azul que llamamos hogar, se desarrolla uno de los espectáculos más grandiosos, violentos y asombrosos del universo conocido. Allí, donde la imaginación humana se disuelve en la infinitud, donde las distancias son tan vastas que la palabra lejos pierde todo sentido, 5 galaxias se han unido en una danza mortal, lenta e inevitable. Se llama el Quinteto de Stefan, un nombre que provoca escalofríos incluso en aquellos acostumbrados a mirar el cielo nocturno a través de telescopios y ver no solo estrellas, sino universos enteros. 5 galaxias, 5 sistemas islas gigantescos, cada uno con decenas o cientos de millones de estrellas. 5 mundos que, por sí solos, podrían considerarse infinitos, convergen en un solo lugar, obedeciendo la mano implacable de la gravedad. Se atraen, se penetran, se destruyen y, simultáneamente, crean algo nuevo, aterrador y majestuoso. Esto no es una metáfora ni una imagen poética, es una realidad física literal, captada por los telescopios más potentes y calculada con las fórmulas de la relatividad general. El Quinteto de Stefan es una auténtica batalla de galaxias, que ocurre ahora mismo, aunque ese ahora es relativo. Lo que vemos hoy sucedió hace casi 300 millones de años, el tiempo que la luz tardó en cruzar el vacío hasta nuestros ojos. El quinteto fue descubierto en 1877 desde el Observatorio de Marsella. Incluso en aquellos tiempos, cuando los astrónomos aún no sabían que las nebulosas eran galaxias independientes y no nubes de gas locales, este grupo de 5 manchas llamó su atención. Hoy está catalogado oficialmente como HGC 92, el objeto 92 del catálogo de grupos compactos de Hickson, una colección de sistemas galácticos cuyos destinos están indisolublemente ligados en las escalas del tiempo cósmico. Para entender realmente el quinteto, primero debemos conocer a cada galaxia por separado. Y aquí surge el primer misterio fascinante. Una de ellas es una impostora. Solo parece formar parte del grupo. En realidad está 40 veces más cerca de nosotros que las otras 4. Se coló en la imagen por puro azar, como un peatón que pasa por detrás de una foto de boda ajena. Este intruso es la galaxia NGC 7320 y su presencia es uno de los mayores engaños visuales de la astronomía. NGC 7320 está a solo 40 millones de años luz, lo que en escalas astronómicas es casi al alcance de la mano. Es una galaxia espiral modesta, con regiones brillantes de formación estelar en tonos azules y púrpuras. Aunque visualmente parece un miembro de pleno derecho, las mediciones del desplazamiento al rojo revelan la verdad. NGC 7320 se aleja de nosotros a 800 kilómetros por segundo, mientras que sus supuestas vecinas lo hacen a más de 6.600 kilómetros por segundo. Está en primer plano, separada del verdadero conflicto por un abismo de distancia. El conjunto real, ligado gravitacionalmente, está formado por NGC 7317, NGC 7318A, NGC 7318B y NGC 7019. Ellas son la verdadera familia, unida por una atracción implacable. Se orbitan, se desgarran los brazos espirales y se fusionan lentamente. En este preciso instante, el sistema atraviesa su evento más dramático, una invasión. NGC 7318B es el agresor. Aunque es miembro del grupo,
se desplaza a través de él a una velocidad que supera los 800 kilómetros por segundo. Piénsalo, en un solo segundo, esta galaxia recorre una distancia que a un tren de alta velocidad le tomaría horas. En una vida humana, cruzaría una distancia decenas de veces mayor que la que nos separa de la estrella más cercana. Al chocar contra el gas caliente que llena el espacio entre las galaxias, está generando una de las ondas de choque más colosales jamás documentadas en el cosmos. La onda de choque resultante de esta colisión no es un choque entre las estrellas mismas, ya que las estrellas prácticamente no chocan, incluso durante la fusión de galaxias, debido a las enormes distancias entre ellas, sino entre NGC 7318b y el gas intergaláctico que llena el espacio del grupo. Este gas se calienta a temperaturas de decenas de millones de grados y comienza a emitir en el rango de los rayos X. El telescopio de rayos X Chandra captó esta brillante radiación en forma de un arco grandioso que se extiende por todo el grupo. La escala de este fenómeno es asombrosa. El arco de rayos X abarca una distancia de decenas de miles de años luz, básicamente todo el diámetro del grupo. Es una de las ondas de choque más grandes jamás documentadas en el universo. Pero imaginen lo que sucede en el lugar donde esta onda de choque encuentra al gas intergaláctico. El gas es comprimido, calentado, perturbado y mezclado. En los puntos de mayor compresión, donde la densidad del gas aumenta drásticamente, comienza la formación estelar. Este es uno de los paradojas cósmicas más fascinantes. La destrucción y la violencia generan una nueva creación. Las colisiones e intrusiones que parecerían traer solo caos, comprimen el gas y activan el colapso gravitacional. De esas nubes turbulentas nacen nuevas estrellas, jóvenes, brillantes y azules. En las imágenes del quinteto se ven claramente largas cadenas de cúmulos estelares jóvenes, como cuentas azules que se extienden a lo largo de las zonas de interacción activa. Ahora hablemos de cada galaxia individualmente, sumergiéndonos en la materia de este entrelazamiento cósmico. NGC 7317 es la más austral de las 4 galaxias en interacción. Es una galaxia elíptica, lenta, antigua, desprovista de brazos espirales y de grandes cantidades de gas frío. Su color es amarillento, típico de sistemas donde la mayoría de las estrellas son viejas y los gigantes azules se extinguieron hace tiempo, dejando solo estrellas de menor masa que brillan con calma en tonos amarillos y naranjas. NGC 7317 parece relativamente tranquila frente a sus vecinos turbulentos, aunque las fuerzas de María gravitatoria ya están deformando sus capas exteriores. NGC 7319 es una galaxia mucho más compleja y activa. Es un sistema espiral clasificado como una galaxia Seyfert de tipo 2. En su centro reside un agujero negro supermasivo que devora la materia circundante, creando un núcleo galáctico activo. Este núcleo es una región extremadamente energética, donde la materia, al caer en espiral hacia el agujero negro, se calienta a temperaturas astronómicas y emite radiación en todo el espectro electromagnético. La galaxia está atravesada por finas bandas de polvo y presenta largas colas de marea, brazos gravitacionales que se proyectan al espacio como prueba de su larga historia de interacciones con el grupo. NGC 7318A y NGC 7318b forman una pareja única. Parecen estar fusionadas, aunque todavía están en proceso de interacción. NGC 7318A es una galaxia elíptica antigua, similar en carácter a la 7317. Sin embargo, NGC 7318b es la verdadera intrusa.
Es una galaxia espiral que irrumpe en el grupo a una velocidad asombrosa de 800 kilómetros por segundo. Aunque en las fotos es difícil distinguirlas, las observaciones espectrales confirman que tienen velocidades diferentes. Es precisamente este movimiento frenético de NGC 7318b lo que genera la gigantesca onda de choque que sacude a todo el quinteto de Stefan. El quinteto de Stefan existe en una verdadera zona de locura cósmica. El espacio entre las galaxias está lleno de gas caliente y enrarecido, nubes moleculares, filamentos de polvo y la invisible pero omnipresente materia oscura. Esta misteriosa sustancia, que no interactúa con la radiación electromagnética, se manifiesta solo a través de sus efectos gravitacionales. Ella impregna todo el grupo y lo mantiene unido. Sin la materia oscura, el quinteto se habría dispersado en diferentes direcciones mucho antes de que las galaxias pudieran acercarse a sus distancias actuales. Es el pegamento invisible que mantiene cohesionado este ensamble gravitacional. Uno de los descubrimientos más impactantes es el gigantesco filamento de hidrógeno molecular que atraviesa todo el grupo. El hidrógeno molecular es el componente principal de las nubes donde nacen las estrellas, pero en condiciones intergalácticas normales no suele sobrevivir. La radiación ultravioleta de las estrellas jóvenes debería destruir sus frágiles vínculos. Sin embargo, en el quinteto, este filamento se extiende por cientos de miles de años luz. Su presencia es un enigma. ¿Cómo puede este gas sobrevivir a tal violencia gravitacional y radiactiva sin calentarse ni disociarse? Esta sigue siendo una de las preguntas abiertas más fascinantes de la astronomía moderna. Ninguna observación del quinteto ha causado tanto impacto como las imágenes capturadas por el telescopio espacial James Webb en 2022. Al ser un telescopio infrarrojo, el Webb es la herramienta perfecta para este estudio. La luz infrarroja penetra las nubes de polvo que son opacas para la luz visible, permitiéndonos ver estrellas y estructuras de gas ocultas tras el velo cósmico. Con su espejo de 6,5 metros, el Webb reveló estructuras que antes eran completamente inaccesibles para la ciencia, superando incluso las expectativas más optimistas. En las imágenes del Webb, la onda de choque provocada por la galaxia NGC 7318b aparece en toda su aterradora belleza. Se observa un arco gigante de gas calentado a millones de grados, junto a enormes flujos de hidrógeno molecular que brillan al ser golpeados por la onda. Es como el efecto de una ola chocando contra una roca, pero en lugar de espuma marina, aquí vemos miles de millones de toneladas de gas hidrógeno. Las zonas de formación estelar activa brillan en tonos rosas y rojos, señal de que el gas se está comprimiendo para dar vida a nuevas generaciones de estrellas. Lo más sorprendente son las imágenes detalladas de las colas de marea, largos filamentos de materia estelar arrancados de las galaxias por las fuerzas gravitacionales. El Webb permitió ver cúmulos estelares individuales dentro de estas colas. Algunos de ellos son galaxias enanas de marea, sistemas pequeños e independientes que nacen de los restos del caos. Así, este choque catastrófico no solo destruye, sino que literalmente engendra nuevas galaxias, aunque sean mucho más pequeñas que sus progenitoras. Las simulaciones por supercomputadora muestran que el destino del quinteto está sellado. Tarde o temprano, las 4 galaxias principales se fusionarán en una sola galaxia elíptica gigante. Este proceso durará varios miles de millones de años, un suspiro en la escala del universo. Mientras tanto, la galaxia NGC 7320, la intrusa que solo está de paso por nuestra línea de visión, seguirá su camino pacífico, alejándose de este violento ensamble. El estudio de estos grupos compactos es vital
pues nos permite observar en tiempo real las interacciones más intensas que pueden ocurrir en el cosmos. Los grupos compactos de galaxias son formaciones efímeras en la escala de tiempo cósmico. Las interacciones gravitacionales roban constantemente energía cinética a las galaxias y la redistribuyen al gas intergaláctico. Como resultado, las galaxias se ralentizan y se hunden hacia el centro del grupo, donde finalmente se fusionan. Se estima que la vida útil de un grupo compacto es de unos pocos miles de millones de años. Esto significa que el quinteto de Stefan que vemos hoy se encuentra en una fase intermedia y extremadamente dinámica, una verdadera laboratorio de evolución galáctica, donde podemos observar simultáneamente fusiones, ondas de choque y colas de marea. La población estelar del quinteto es asombrosamente diversa. Alberga desde estrellas antiquísimas formadas hace miles de millones de años, hasta jóvenes estrellas azules nacidas ayer debido a la compresión del gas. Especial mención merecen los supercúmulos estelares, concentraciones increíblemente densas de estrellas masivas. En el quinteto, estos cúmulos están esparcidos por todas las zonas de interacción, desde las colas de marea hasta los puentes intergalácticos. Es un espectáculo de fuegos artificiales celestes encendido por las violentas fuerzas de gravedad. Las estrellas masivas que nacen en estos supercúmulos viven poco tiempo, apenas unos millones de años, y mueren como supernovas. La explosión de una supernova libera en segundos una energía comparable a la que produce el Sol en toda su existencia. Estas explosiones generan nuevas ondas de choque que comprimen aún más el gas circundante, creando un proceso de formación estelar autosostenido. Es una cadena infinita de violencia y creación cósmica, donde la muerte de una estrella impulsa el nacimiento de las siguientes. La materia oscura juega un papel fundamental pero misterioso. Cada galaxia está rodeada por un halo invisible de materia oscura que es mucho más masivo que todas sus estrellas juntas. Mientras que el gas y las estrellas chocan y se deforman, la materia oscura atraviesa a otra materia oscura casi sin interactuar, sintiendo solo la gravedad. En el quinteto de Stefan, estos halos ya se han mezclado, formando un halo común que envuelve a todo el grupo. Esto confirma que el quinteto es un sistema adulto que ha pasado por múltiples encuentros cercanos. Las observaciones en rayos X realizadas por telescopios como Chandra y XMM Newton revelan que el gas caliente entre las galaxias está enriquecido con elementos pesados: oxígeno, neón, hierro y silicio. Estos elementos fueron expulsados de las galaxias por las supernovas y los vientos estelares. Estudiar esta composición química nos ayuda a entender cómo se siembra el espacio intergaláctico con los ingredientes necesarios para formar planetas y, eventualmente, la química compleja de la vida. El núcleo galáctico activo, AGN, de NGC 7319 es un agujero negro supermasivo que devora materia de forma activa. Antes de cruzar el horizonte de sucesos, la materia en su disco de acreción se calienta tanto que brilla con una intensidad colosal en rayos X. El telescopio James Webb, gracias a su visión infrarroja, logró algo increíble. No solo penetró el polvo de NGC 7319 para ver su núcleo, sino que reveló una galaxia aún más lejana, NGC 7320c, situada a 800 millones de años luz, que brilla a través del grupo. Es una demostración magistral de la resolución sin precedentes de esta nueva herramienta astronómica. El hidrógeno molecular en el quinteto merece una mención especial, ya que su hallazgo es uno de los mayores descubrimientos científicos relacionados con este objeto. A diferencia del hidrógeno ionizado, que brilla en rosa, o del hidrógeno atómico neutro, detectable por radio, el hidrógeno molecular, H2, se observa en el infrarrojo cercano. Lo más asombroso es que su masa principal no está dentro de las galaxias, sino en el espacio intergaláctico. Allí,
Donde la onda de choque de NGC 7318b atraviesa el gas caliente, el hidrógeno molecular no se destruye, sino que se excita y emite radiación. Esto plantea un enigma. ¿Cómo pueden coexistir en la misma zona un gas ionizado a millones de grados y un gas molecular relativamente frío? Una explicación posible para esta paradoja es que la onda de choque no es uniforme, sino fragmentada. Se propaga a través de un medio irregular y en las zonas de mayor densidad, la onda se ralentiza, evitando calentar el gas a temperaturas extremas. El hidrógeno molecular podría estar escondido en estos islotes de gas denso, protegido del impacto más violento. Otra teoría sugiere un soporte magnético. Los campos que impregnan el espacio intergaláctico podrían frenar la compresión y el calentamiento, protegiendo a las moléculas de la disociación. Aún así, ninguna explicación es definitiva, y el hidrógeno molecular del quinteto sigue siendo uno de los problemas abiertos más intrigantes de la astrofísica. Las observaciones en el rango de radio, utilizando telescopios como el VLA o Merlin, añaden una nueva dimensión a esta imagen al rastrear el hidrógeno neutro, HI. Este componente, más frío y difuso, es la materia prima para el hidrógeno molecular y la formación estelar. En el quinteto de Stefan, la distribución del hidrógeno neutro es radicalmente distinta a la que vemos en luz óptica. La mayor parte se encuentra en las colas de marea y en el espacio intergaláctico, no en las galaxias mismas. Esto demuestra que las interacciones galácticas son increíblemente eficientes para arrancar el gas de las galaxias y esparcirlo por todo el sistema. Hacia el norte del quinteto, los radiotelescopios han detectado un complejo masivo de hidrógeno neutro que no pertenece a ninguna galaxia individual, simplemente flota en el vacío. Su masa equivale a miles de millones de soles, suficiente para formar una galaxia enana entera si las condiciones permitieran su colapso gravitacional. Por ahora, permanece como una nube errante que guarda en su interior el registro de antiguos cataclismos gravitacionales ocurridos hace eones. El quinteto de Stefan ha sido fundamental para poner a prueba los modelos teóricos de interacción galáctica. Si bien las primeras simulaciones de los años 80 y 90 eran limitadas, hoy, gracias a los superordenadores y algoritmos de N cuerpos, podemos recrear con precisión milimétrica la forma de las colas de María, la distribución de la materia oscura y la cinemática de cada galaxia. Las simulaciones actuales no solo consideran la gravedad, sino también la gasodinámica, el movimiento, calentamiento y enfriamiento del gas, así como el nacimiento de estrellas y el impacto de las supernovas. Estas complejas simulaciones hidrodinámicas han logrado replicar con éxito la curva de la onda de choque en rayos X, el comportamiento del filamento de hidrógeno molecular y la ubicación de los cúmulos estelares. Gracias a esta unión entre la observación de vanguardia y la potencia de cálculo, el quinteto de Stefan ha pasado de ser un misterio visual a ser nuestra mejor ventana para entender cómo se construye el universo. El quinteto de Stefan no es solo un objeto científico, sino también una obra maestra estética. Las imágenes captadas por el Hubble en 2009 y por el James Webb en 2022 se han convertido en íconos de la fotografía astronómica. En ellas vemos una paleta de colores cósmicos, núcleos amarillentos de galaxias viejas, cadenas azules de cúmulos jóvenes y nubes rosadas de hidrógeno ionizado. Esta belleza no es casual. Apela a los principios de simetría y armonía que el ser humano percibe de forma natural, pero en una escala de tiempo y espacio que supera nuestra imaginación por miles de millones de veces. ¿Qué le espera al quinteto en el futuro? Las simulaciones nos dan una respuesta fascinante. Dentro de unos pocos miles de millones de años, las 4 galaxias principales se fusionarán en una sola galaxia elíptica gigante. El caos actual, las colas de María, las ondas de choque y los brotes de formación estelar
se calmará. El resultado será un elipsoide suave, poblado por estrellas viejas, con casi nula actividad de nacimiento estelar. El quinteto pasará de ser una zona de juventud turbulenta a un retiro tranquilo de galaxias jubiladas. Curiosamente, el quinteto de Stefan alcanzó la fama mucho antes de ser estudiado con tecnología moderna. En 1946 apareció en la película clásica Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life, donde sus galaxias sirvieron de escenario para figuras celestiales. Hoy en día es uno de los objetos más reconocibles del mundo, al mismo nivel que la nebulosa de Orión o la galaxia de Andrómeda, uniendo la curiosidad científica con el imaginario colectivo de la humanidad. Desde el punto de vista científico, el quinteto es un laboratorio único para 3 problemas fundamentales. Primero, la eficiencia con la que la energía cinética de una galaxia que viaja a 800 kilómetros por segundo se transforma en calor y nuevas estrellas. Segundo, el papel de los campos magnéticos intergalácticos, que en estas zonas de choque se entrelazan y refuerzan, dictando la dinámica del gas. Y tercero, el feedback o retroalimentación del núcleo activo de NGC 7319, que puede frenar el enfriamiento del gas y alterar el destino de toda la región. Incluso el espectro más energético, el de los rayos gamma, tiene un lugar en el estudio del quinteto. Los científicos investigan si la gigantesca onda de choque actúa como un acelerador de partículas, similar a los restos de una supernova, pero a escala galáctica. Aunque su detección definitiva aún es un reto, el simple hecho de considerar al quinteto como una fuente de rayos gamma nos da una idea de las energías colosales que se liberan en esta danza gravitacional. El quinteto de Stefan sigue ahí, en la constelación de Pegaso, invitándonos a descifrar los secretos más profundos del universo. Es fascinante notar que el quinteto de Stefan es un sistema comparativamente joven, mientras que los grupos compactos del universo temprano, de hace 8 o 10 mil millones de años, ya terminaron de fusionarse para convertirse en galaxias elípticas gigantes. El quinteto es un ejemplo vivo de cómo eran esos sistemas en su etapa más activa. Al estudiarlo, estudiamos en realidad el pasado de las galaxias hoy tranquilas. Cada gran galaxia elíptica que vemos pasó alguna vez por una fase tan turbulenta como la que vive el quinteto en este momento. Si imagináramos a un observador en un planeta dentro del quinteto, el cielo nocturno sería aterrador y magnífico a la vez. Vería bandas gigantescas de materia estelar cruzando el firmamento, restos de interacciones que se extienden en todas direcciones. Galaxias enteras llenarían el horizonte. La masa amarillenta de NGC 7317 como una niebla dorada y el brillo azul y púrpura de NGC 7318b. Sería un entorno hostil para la vida debido a la radiación extrema y las fuerzas gravitatorias cambiantes, pero una muestra suprema de las leyes de la física convertidas en arte natural. ¿Por qué el quinteto atrae tanta atención? Porque es un experimento natural inigualable, donde varios procesos físicos ocurren simultáneamente. No es una fotografía estática, sino un fotograma de una película que dura miles de millones de años. Tenemos la fortuna de vivir justo en el momento en que NGC 7318b irrumpe en el grupo, permitiéndonos presenciar uno de los espectáculos más grandiosos del universo conocido, gracias a tecnologías como el James Webb. En los primeros 1.000 millones de años tras el Big Bang, las colisiones galácticas eran la norma, no la excepción. El quinteto de Stefan es nuestra piedra de Rosetta para descifrar esa evolución temprana. Al entender cómo interactúan las galaxias aquí, cerca de nosotros, podemos comprender mejor los datos que recibimos de sistemas situados a miles de millones de años luz. Es el puente que conecta nuestra era con la infancia del cosmos. Para concluir, hay un detalle simbólico que lo une todo. El hidrógeno molecular que sobrevive en la onda de choque
es la materia de la que nacen las estrellas y por ende los planetas. El hierro, el carbono y el oxígeno en el gas del quinteto son los mismos átomos que forman las montañas, el agua y nuestras propias células. El quinteto de Stefan no es solo una imagen lejana, es una demostración de la ciclicidad de la materia. En el quinteto, el ciclo de vida de la materia, donde el gas crea estrellas y las estrellas devuelven elementos pesados al espacio, se acelera al máximo. Lo que en otras partes del universo tarda eones, aquí ocurre en millones de años debido a la violencia gravitatoria. El quinteto de Stefan es, en esencia, el universo con prisa por vivir, recordándonos que somos parte de una danza cósmica eterna que continúa transformándose segundo a segundo. Hay algo increíblemente conmovedor en esto. Nosotros, que existimos en un rincón tranquilo de una galaxia espiral ordinaria, observamos el cielo y vemos una escena donde las galaxias luchan y se aman al mismo tiempo. Un lugar donde la destrucción y la creación son inseparables y donde las estructuras más grandes del cosmos se transforman bajo las mismas leyes físicas que rigen la caída de una manzana. El quinteto de Stefan es un espejo donde se refleja el universo en toda su complejidad, contradicción y grandeza. El cielo sobre nosotros no es un decorado inmóvil, es una arena de batallas, comparadas con las cuales todos los conflictos humanos son apenas una gota en el océano. Pero estas batallas no buscan la aniquilación, sino la transformación, el nacimiento de lo nuevo a partir de lo viejo, en una danza infinita de materia y energía. El quinteto es una de las expresiones más vibrantes de este baile, recordándonos que el universo es mucho más asombroso de lo que nuestra imaginación colectiva podría siquiera soñar. 5 galaxias en la constelación de Pegaso. 4 en un abrazo gravitacional mortal y hermoso. Una intrusa que solo pasa por allí, ignorando su papel en nuestra percepción. Una onda de choque de cientos de miles de años luz. Hidrógeno molecular que sobrevive al infierno. El resplandor de rayos X de gases a millones de grados. Estrellas naciendo entre el caos. Un agujero negro voraz en NGC 7319. Materia oscura sosteniéndolo todo. Colas de marea, galaxias enanas recién nacidas y un futuro destino de fusión total. Este es el quinteto de Stefan, uno de los espectáculos más grandiosos jamás representados y uno de los tesoros más valiosos de la arena cósmica. Al mirarlo, es imposible permanecer indiferente. Sentimos nuestra infinita pequeñez, pero al mismo tiempo el asombroso privilegio de ser testigos de semejante maravilla, de tener ojos y mentes capaces de comprender al menos una fracción de esta realidad grandiosa. El quinteto de Stefan nos habla en el lenguaje de la física y las matemáticas, pero detrás de esas palabras se esconde algo mucho más profundo, la belleza inexplicable pero tangible de la existencia misma. Es el universo, recordándonos que, incluso en el caos más violento, hay un orden majestuoso y una promesa de renovación eterna.